Aleluya. Bueno es nuestro Dios, Padre Celestial. A Él sea la gloria. Lo dejan conmocionado. Y pues gracias a Dios por las alabanzas que hemos disfrutado. Y pues esa celebración o festejo recordatorio de las madres, a lo mismo que nosotros disfrutamos de la que aún tenemos, gracias a Dios por ello, y pues les mandamos un saludo a todas nuestras mamás, en este caso mi madre, mis hermanas que son mamás, mis cuñadas y bueno, las hermanas de la iglesia, etcétera. Todas las mamás, felicidades, Dios les bendiga, es bendición recordarles en no solamente en este día, claro, pero en este día especial que todos nos reunimos para hacerlo en una manera especial. Así es que Dios les bendiga y continuamos con nuestro mensaje de hoy, que surge de una pregunta, o bien la pregunta surge, y esta es la pregunta como título: ¿qué hace la iglesia fuera de las cuatro paredes? Es una pregunta que en algún momento nos la hemos hecho, porque hay muchos comentarios alrededor y no es porque haya escuchado muchos, pero me doy cuenta que los hay. Y esto es lo que surge, que detrás de esos comentarios, como por ejemplo un reclamo que se hace a las autoridades que por qué están permitiendo reunirse en parques, en centros comerciales, etcétera, etcétera, y por qué la iglesia no puede reunirse nuevamente. Pues yo no quisiera decir nada en opinión, pero de acuerdo a la palabra de Dios, yo creo que la iglesia está fuera de las cuatro paredes haciendo su trabajo. Debiera estar haciendo lo que se supone que debe hacer, de acuerdo a la palabra de Dios, como el Señor Jesucristo nos lo ha enseñado. Su palabra nos instruye que la iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia somos nosotros. La iglesia se reúne en un templo, se reúne dentro de cuatro paredes. Si bien algunos se han estado reuniendo en parques, pero la iglesia se reúne en la calle, se reúne en sus hogares, se reúne en todas partes. Por reunirse, como la palabra de Dios nos aconseja, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero de reunirnos dentro de estas cuatro paredes no ha sido posible por lo que ya sabemos, y no tenemos que volver a mencionar. Solo la pregunta surge: ¿qué hace la iglesia fuera de las cuatro paredes ya por casi 2 meses? Se supone entonces que tiene que servir a Dios. Servir a Dios, como dijo el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos, verso 9, al cual sirvo en mi espíritu. La iglesia sirve a Dios en espíritu, en nuestro espíritu. Servimos a Dios en nuestro espíritu. No tengo que ampliar mucho como para decir que no servimos a Dios con nuestras manos, no servimos a Dios con nuestros pies. Servimos a Dios en espíritu, en nuestro espíritu. Por lo tanto, si esa es la manera de entender la palabra de Dios, entonces adoramos a Dios en espíritu. Lo vamos a citar en el verso de Juan capítulo 4, donde nos insta a entender que el Señor Jesucristo quiso hacer esta afirmación para que podamos, no digo solamente ubicarnos, sino concientizar y estar en esa convicción de que la iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia somos nosotros que servimos en espíritu para que Él sea glorificado y le adoremos en espíritu y en verdad, como le menciona a la mujer samaritana en el capítulo 4 de Juan. Este capítulo, en el verso 21 dice que Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
O sea, él está haciendo una ubicación en base a lo que va a establecerse en este nuevo pacto, por hablarlo así, de esa manera, ya que él vino a hacer y a cumplir la ley. Y de acuerdo a la ley, él vino a este mundo y después de allí, como lo menciona ahora aquí con la mujer samaritana, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces dice el Señor, mas la hora viene y ahora es. Iglesia, ahora es el momento de aparecer ante el mundo, aparecer allá afuera, para venir y dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, lo que ha venido haciendo por años en cada uno de nosotros y lo que seguirá haciendo para que el mundo crea en Él. Por lo tanto, ¿qué hace la iglesia fuera de las cuatro paredes? Testificando del poder de Dios. Y a la samaritana le dice, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí nos explica un poco más amplio, más claro, entendiendo que nosotros servimos en espíritu a Dios, pero adoramos a Dios en espíritu, en nuestro espíritu. Adoramos en nuestro espíritu a Dios, que es espíritu, y espiritualmente hablando, nosotros espirituales adoramos a Dios, no dentro de solamente cuatro paredes, por así decirlo, cuando nos reunimos como iglesia. Pues precisamente son muchísimas más horas durante el día, más durante la semana, que estamos fuera de las cuatro paredes, adorando a Dios y sirviendo a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué hace la iglesia fuera de las cuatro paredes? Hoy es el tiempo, ahora es, cuando es importante y tengamos que concientizar, como lo decía, de que es el tiempo que Dios permite para que fuera de estas cuatro paredes brillemos, para lo cual fuimos llamados. El Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y para eso somos nosotros, la iglesia. Es entonces ahora que, ¿por qué es que la iglesia está fuera de las cuatro paredes? Porque hay que acentuar esto en una manera bien clara tocante a lo que es el templo. El templo es el lugar físico y lo que conocemos en este caso las cuatro paredes. Pero el templo no es la iglesia. El templo al cual nosotros acudimos es como lo que decía la mujer samaritana. Nosotros adoramos en este monte, monte Sinaí. Ustedes los judíos adoran en Jerusalén el templo que construyó Salomón. Este es el lugar que nosotros hemos construido, dicho de esta manera, para decir entonces que este es el lugar donde nosotros nos congregamos. Pero para adorar a Dios en espíritu y en verdad, no se necesita cuatro paredes. Por lo tanto, lo que en el Antiguo Testamento se expresa y el vocabulario que se menciona allí, y por mencionar el Salmo 42, que vamos a darle una lectura en unos versículos, es para constatar que este salmo ciertamente es muy bonito. Tiene una fraseología poética y es muy lindo en sus palabras, pero no porque es lindo quiere decir que es verdad. Me atrevo a decirlo así porque lo vamos a leer precisamente porque esto nos va a ayudar a entender que no es las cuatro paredes la iglesia. Las cuatro paredes son solamente un edificio para congregarnos, un lugar geográfico en un lugar de la tierra. Pero la iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Salmo 42 dice,
Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Aquí vemos a un salmista, un cantante, que en manera poética está diciendo su lamento, su llorar, su hambre y sed de Dios. Porque Dios aquí es un Dios, aleluya, ambiental. Si nosotros vamos a tener relación o vamos a adorar a Dios, a un Dios ambiental, tendremos que entonces sí buscar un lugar en específico como lo buscó el salmista. El salmista estaba en este salmo, sin entrar mucho en comentarios, estaba excluido del santuario, porque más adelante menciona dónde se encuentra él. Menciona que estaba lejos del tabernáculo, lejos del santuario, lejos del templo, lejos del arca del pacto, donde Dios se presentaba con el pueblo, se hacía presente. Y él anhelaba y quería regresar al templo, quería venir, dice, y hace esa pregunta él mismo: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. En otras palabras está diciendo, en vez de comer he llorado. Mientras me reclaman, me piden, me investigan, ¿dónde está tu Dios? Mientras que el salmista está llorando y lamentándose, es porque tiene un Dios ambiental. Pero nosotros tenemos un Dios intrínseco. Un Dios que viene y habita en nuestros corazones. Un Dios que está dentro de nosotros. Donde quiera que nosotros estemos, donde quiera que el cuerpo de Cristo esté, allí está el Señor. Donde quiera que esté un cristiano, allí está Cristo. Porque es un Dios intrínseco, no el Dios ambiental del salmista. Inclusive no es el Dios ambiental de Adán y Eva. Dicho sea de paso, por mencionarlos. Dios dice que se paseaba con ellos a la luz del día. Y en esas, y quizás no estén muy de acuerdo conmigo, pero voy a mencionarlo. En esas vueltas que Dios daba, iba y se presentaba y hablaba con ellos y andaba con ellos, también se iba. Permítame decirlo de esta manera, en relación. A lo cual pues viene, y en ese momento, en esa ocasión, viene la serpiente y los tienta, para lo cual entonces caen. Este Dios ambiental, ellos lo podían percibir cuando venía y se comunicaba con ellos, porque como dice allí en Génesis, dice que entonces viene Dios y al presentir o presenciar que Dios se acerca, dice que ellos se trataron de esconder de Dios y se escondieron. Huyeron de la presencia de Dios porque Dios era para ellos un Dios ambiental. Salimos de esta entonces. Nosotros tenemos un Dios intrínseco. ¿Qué hace la iglesia fuera de las cuatro paredes? Está manifestando a Dios en los 4 puntos cardinales. Porque Dios es un Dios intrínseco. Se metió dentro de nosotros desde que en Apocalipsis nos menciona la palabra que Él está a la puerta llamando. Dice Él que Él está llamando y si alguno oye su voz y abre la puerta, dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Tendremos comunión. Esta es la manera de entender que Cristo desea entrar en todos nuestros corazones, en todo hombre, en toda persona, para habitar dentro de cada uno de nosotros. Si bien es y nosotros le hemos abierto la puerta, por eso es que está dentro de nosotros. Por eso es que la iglesia puede estar ahorita donde quiera que esté. Es el momento de brillar, es el momento de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque no es en el lugar geográfico, porque es un Dios intrínseco, está dentro de cada uno de nuestros corazones.
Allí es el momento y ahora es la oportunidad de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios ante el mundo, que para eso el Señor nos dejó aquí en la tierra. Por lo tanto, Dios se metió dentro de nosotros. Segunda de Corintios 6:16. Dice la palabra, y si lo encuentro más rápido que lo que escribí aquí, voy a leerlo. ¿Ok? Segunda de Corintios 6:16. Uy, cómo batallo con... Ahí está, ya lo encontré. Dice el verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y la segunda parte dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aleluya. Es que Dios está dentro de nuestros corazones. Él vino y habitó nuestra vida. Ahora, permítame, somos el templo del Espíritu Santo. Por eso es que ahora nosotros decimos, Dios está conmigo, está en mí y Dios se manifiesta a través de mí. ¿Qué hace la iglesia fuera de las cuatro paredes? Dando a conocer la obra que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Por eso es que hemos de dar por sentado. Tenemos a Cristo en nuestro corazón. No solamente eso, Él vino a habitar en nosotros, en su plenitud. Por eso dice Colosenses 2:10, porque nosotros estamos completos en Él, porque Él completo está en nosotros. En Pedro nos menciona que Él nos dio de su divinidad, no es que nos hizo dioses, sino que Él está en nosotros, el Espíritu de Dios está en nosotros. Por eso hay comunión del Espíritu de Dios con nuestro espíritu, de que somos hijos de Él. Además de esto, tenemos la mente de Cristo. Esto es para botar las sienes de una vez. Y entendamos de una vez por todas, iglesia, que, permítame, esto es mi opinión, si no está de acuerdo conmigo, qué bueno que podemos estar afuera. Qué bueno que la iglesia tiene que estar afuera. Porque mire, hermano, esta es la oportunidad de dar a conocer con todas las palabras, en un 100%, quién es Dios para nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo en nuestras vidas? Si no lo habíamos comprendido, entendido de una vez por todas, terminemos con este asunto. Si usted está donde está trabajando, es porque a Dios le place ponerlo ahí para testimonio, para que dé gloria a Él, para que lo alabe y le sirva en espíritu. Este es lo importante de entender, que no vamos a estar aquí en las cuatro paredes encerrados y qué bonitos y qué lindos y qué bien se alaba al Señor y qué bonito. Todo eso es muy importante, no dejar de congregarnos, pero al salir de aquí, porque de verdad, algunos ni vienen, otros vienen de mala gana. Discúlpenme, estoy hablando con los espirituales. Estoy hablando con los que tienen a Cristo en su corazón, a los que acostumbran no venir, a los que acostumbran no congregarse. Estoy hablando con ellos. Miren, aún así no vienen y ni siquiera brillan, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Somos la iglesia dormida? No se supone. Despertemos a esta realidad. Si estás, donde quiera que andes, ya sea que festejes o no festejes en el parque o en la playa, donde quiera que estés, brilla en el sitio donde estés. Brilla, que para eso fue que nos llamó el Señor, no para darnos a conocer a nosotros. Mira qué bien me veo, un selfie y aventarlo por las redes sociales. Wow, mira que no, esa no es la idea. La idea es que nosotros demos a conocer a Cristo y demos a conocer la multiforme sabiduría de Dios, porque es la iglesia a la cual el Señor ha escogido para que lo haga. Nadie más, nadie más. El Señor ha escogido la iglesia para habitar en ella. Dijo el Señor, yo edificaré mi iglesia. Por lo tanto, ¿qué hace la iglesia fuera de las cuatro paredes? Debería, digo yo, más bien, debería estar brillando. Debería estar dando a conocer la multiforme sabiduría de Dios, que se manifiesta por lo que Él está haciendo en nosotros.
y que se manifiesta en el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, el fruto del Espíritu, pero que se manifiesta, que se deja ver, no que te pones gruñón, cara de limón, no que te pones molesto, inquieto, desesperado, enojado, etcétera, por todo lo que está sucediendo y angustiado porque ¿y cuándo van a dejar abrir las iglesias? Pues no, aprovechemos el tiempo. De verdad, en serio. Es en serio, porque es necesario que nosotros demos a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Tenemos la palabra de Dios en físico, escrita en papel. Algunos la tienen escrita en piedras, en cuadros. Pero esto todavía es insuficiente. Permítame explicarme. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque Dios se dio en la tarea de escribir su ley, su palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Para eso se nos dio su Espíritu, para que donde quiera que estemos, dice la palabra del Señor, en el momento te dará palabras. Palabras no inventadas, palabras no elaboradas por sabiduría humana, sino las que habla el Espíritu. Para que esas palabras que están en nuestra mente y en nuestro corazón, lo que hace el Espíritu es solamente recordárnoslas, para que al abrir nuestra boca no hablemos sandeces, malcriadeces y etcétera, sino que hablemos, dice, con sabiduría. Palabras que adoran, que glorifican a Dios, palabras que levantan el nombre del Señor en alto. Ah, no, pero si lo hacemos en el yoísmo, me defiendo. Busco la manera de cómo ponerme adelante, al frente, como dicen los dominicanos. Sino que buscamos la manera de cómo darle el lugar a quien corresponde, como dice la palabra del Señor, no estimándonos mayores o superiores que a los demás, sino más bien a los demás superiores que a nosotros. Esto hace pues que entonces en Hebreos 10, verso 16, la palabra de Dios nos dice que Él escribirá en nuestras mentes y en nuestros corazones su palabra. Verso 16 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Por eso se nos llama un pueblo santo. Nación santa, pueblo de sacerdotes, de reyes. ¿Por qué? Porque somos del rey. Él es nuestro rey, Él es nuestro Señor. A Él servimos en espíritu y en verdad. Dios es nuestro Señor. ¿Qué hace la iglesia fuera de las cuatro paredes? Aleluya. Debiera ser sal y luz. Digo debiera en la cuestión de manifestarse. Porque el Señor fue el que dijo, vosotros sois la sal del mundo. No es que seremos, no es que a ver si se puede, no. Se supone, dice, lo único problema es que si la sal se desvaneciere o perdiere su sabor, no sirve para nada. Me temo. Ahora es yo, me temo, que este tiempo para algunos ha sido de angustia, de dolor, de pesar, de tristeza, de derrota. Algunos no quieren ni asomar la nariz hacia afuera. No estoy tratando de tirarle la piedra a nadie. Al que le caiga el saco, que se lo ponga, dice un dicho por allá en México. Pero esta es la realidad. ¿Qué hace la iglesia fuera de las cuatro paredes? Algunos no quieren salir todavía. Está bien, mis respetos. Ya prediqué anteriormente, someteos a las autoridades. Pero yo no me refería a someterse con miedo, con fobia, con esa incertidumbre, sino libres, como el Señor nos hizo libres, con toda la libertad. Si bien el Espíritu nos guía a toda justicia, a toda verdad, todo esto lo hemos venido hablando y la palabra nos ha enseñado por años. Que si el Espíritu nos guía para llevar a cabo cualquier obra,
así sea lo que sea, Él irá, estará con nosotros y nada nos dañará. Ahora, si es que Él lo mueve, no se muevas por intuición propia. Asegúrese que es el Espíritu quien lo mueve para hacer sal y luz. Si bien es nosotros, para poder lograr todo esto, dependemos de Dios. Quiero acentuarlo. Efesios capítulo 6, verso 10. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué, mi hermano? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad en las regiones celestes, con el mismo diablo y sus demonios. Esa es nuestra lucha. La gente no nos va a hacer daño. No temas al que dice, no temas al que daña el cuerpo o el que mata el cuerpo. No hay que temerlo. Isaías 54 nos afirma nuevamente y nos dice exactamente eso. Que Él dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Además, condenarás toda lengua. O sea, ¿qué te aflige? Cierto, nos van a criticar. Oh, oigan, no, si yo ya sé que hay mucha crítica. ¿Y cuál es el problema? ¿Eso iba el Señor a evitarlo? No, eso va a venir, lo hicieron con el Señor. Mire, el Señor vivió una vida que Él mostró su carácter, su forma de ser ante todas las adversidades. Porque todo el mundo se vino en contra de Él. No quiero incluir a los apóstoles, pero ni su familia creía en Él. Si bien dice que hasta María, no estoy diciendo que María se puso en contra de Él, pero dice ella guardaba en secreto todas aquellas cosas. En algún momento no quería externar nada. La vez que se atrevió fue cuando le dijo, mira, se les acabó aquello, ¿no? Pero fue toda la ocasión. De ahí para allá, María guardó en silencio todas estas cosas. Esto pues nos constata que en el mundo tendréis aflicción, el mundo se volverá en contra de nosotros porque no aman a Dios y no nos conocen a nosotros como hijos de Dios, no nos van a aceptar, no esperes el aplauso. Si bien no es directamente el ser humano, detrás de todo esto está el enemigo, el diablo. Pero eso es la realidad, nosotros nos fortalecemos en el poder de Dios para estar firmes contra todas las acechanzas del enemigo, el diablo. ¿Qué es lo que dice el Señor de mí? Que soy su hijo. Pero que dice en Mateo, sí, fue en Mateo donde dice que somos sal. No saqué la cita, perdón. Gracias. Mateo 5, 3 al 14. 13 al 14. Yo supuestamente lo iba a apuntar y no lo apunté. Bueno, dice que nosotros somos sal y luz. Voy a no ampliar más en este asunto, solamente mencionar luz. Dice de la luz no se debe esconder. Si se enciende una luz, hay que ponerla arriba para que alumbre. ¿Qué hace la iglesia fuera de las cuatro paredes? Salir a la luz, salir a dar luz. Permítame, ¿qué hace la iglesia dentro de las cuatro paredes? Encandilarse unos a otros. ¿Estoy siendo sarcasmo? Ok, disculpen, pero la idea es esa. Aquí nosotros nos vemos muy bien y sobre todo cuando venimos preparados para el servicio, ¿eh? Pero ese no es lo que el Señor desea. En primera instancia, o único, perdón. Él quiere que vayamos afuera, que estemos afuera, que brillemos en el mundo de tinieblas. ¿Qué es tinieblas? El mundo de pecado, el mundo de ignorancia. Que demos a conocer la luz es el conocimiento. Por eso habla y dice que nosotros debemos dar a manifestar la multiforme sabiduría de Dios. El conocimiento que hemos obtenido, no solamente como una enciclopedia, sino en la manifestación de por sus obras se conoce el árbol. Porque todo aquello viene a ser efectivo cuando hay una transformación interna y por su fruto se conoce el árbol. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que va a suceder? Que donde quiera que usted se encuentre,
A donde quiera que vaya, donde quiera que usted esté sentado, caminando o hasta durmiendo, se va a saber que eres hijo de Dios porque estás brillando. Y el brillar es luz, que no solamente es conocimiento, sino que es manifestación del poder de Dios por la obra que está haciendo en cada uno de nosotros. Bien, hasta ahí vamos a ampliarlo solamente. Dios busca que su iglesia brille. La iglesia depende de Cristo. Cité Efesios 6, verso 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Juan capítulo 15, verso 4 y 5 nos dice a la letra: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco nosotros, si no permanecéis en mí. Permaneciereis en mí, perdón. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El permanecer en él es precisamente lo que el Señor, no es que sea una manipulación, a lo que se refiere es que nosotros dependemos de él para poder ser luz, dependemos de él para poder dar fruto. Dependemos de él para poder ser cristianos. Dependemos de él para poder ir y llevar el mensaje a otros. Nuestras palabras no tienen respaldo, no tienen poder si estamos separados de él. Yo he escuchado muchos que dicen, yo era cristiano. Algunos dicen, no, si yo hasta pastor fui. Pastor de jóvenes, pastor de... Pero sus palabras tienen un cierto conocimiento, pero no tienen respaldo. Porque sus actos, sus hechos, el fruto de su vida no muestra luz. Al contrario, qué lástima. Tanto versículo, tanta memoria que tienes de esa palabra que se te escribió en tu mente y en tu corazón, pero no estás dando el fruto que se espera. ¿Qué es lo que hace la iglesia fuera de las cuatro paredes? Que dé fruto a su tiempo. Este es el tiempo. Lo único que el Señor busca es que a través de nosotros darse a conocer al mundo de que Él está obrando en nosotros y que puede obrar en cualquiera. Dije cualquiera. Porque si de cualquiera se trata, yo soy uno de esos cualquiera. Sí. Ese cualquiera vino a ser hijo de Dios porque creí en el llamado que Él me hizo, como hace en Apocalipsis 3:20. Escuché su voz y abrí mi corazón y Él vino y ahora vive en mí. Ahora, precisamente es lo que hacemos, que esto que hemos entendido y comprendido, la iglesia somos nosotros somos el templo de Dios. Ya no nos limitamos a un lugar geográfico o como lo que vemos aquí, cuatro paredes. Porque donde quiera que estemos, Cristo está en nuestro corazón y ahí es donde hay que brillar. Y Cristo se va a mostrar, que quiere decir se va a manifestar. Otra palabra que me ayuda es se va a destapar de nosotros. Inclusive con aroma grata. Porque dice la palabra en Corintios, 2 Corintios, que nosotros somos olor grato para Dios. Así que si eso es lo que hemos de manifestar, Dios va a ser glorificado. Última cita, Juan capítulo 17, verso 23. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que les has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Qué hace la iglesia fuera de las cuatro paredes? Dando a conocer que Cristo está en su corazón y que habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en espíritu dentro de nosotros para dar a conocer que Él es el único
en quien podemos confiar para nuestra vida. Salvación, santificación y redención. Pero si bien es nosotros la iglesia ya hemos sido redimidos, a Él sea la gloria. Otra vez, nosotros ya estamos seguros porque Él nos salvó. Él perdonó nuestros pecados. Él quitó toda nuestra maldad y limpió aún hasta las conciencias de obras muertas. Al grado tal que el recuerdo no nos condena. Ni nuestra conciencia nos condena, ni Dios nos condena, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si bien es entonces, esta es la convicción que nos impide dar a conocer que Cristo es nuestro Salvador. Digámoslo como dijo Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Cuando él dice de esta forma, no me avergüenzo del Evangelio, lo que está diciendo, yo no me avergüenzo de Cristo. Cristo es el Evangelio. Él es nuestro Salvador. Porque si Él pudo salvarme, te puede salvar a ti. Te lo voy a comprobar con el verso 20 de capítulo 7, capítulo 17, verso 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Qué hace la iglesia fuera de las cuatro palabras, de las cuatro paredes? ¿Quedarse callada? ¿Quedarse muda? ¿Quedarse inmóvil? ¿Quedarse estática? No, acción. Debemos manifestar la multiforme sabiduría de Dios para que el mundo crea, para que el mundo vea que hay poder en Dios para la transformación de los corazones y que no se tiene que vivir en estas pandemias con esas angustias, con esos dolores, con esas... ¿Para qué le mencionamos más? Si el que la está sufriendo sabe de qué se trata. Me temo que a algunos de mis hermanos en Cristo les esté pasando lo mismo. Discúlpenme si fui fuerte al hacer mis comentarios en base a la iglesia, pero es necesario, hermanos, que dice que hoy podamos brillar como Él quiere que brillemos. Si somos luz, brillemos. No nos escondamos, porque la luz no se esconde debajo de un almud, sino que se pone arriba. En el candelabro, dice, en el candelabro para que quede arriba sostenida, pendiendo de Cristo, que es Él el que nos sostiene, para que podamos ser luz en el mundo de tinieblas. Que quiere decir que como todo faro en alta mar, no se pone debajo del puente, no se pone debajo de una playa, se pone en lo más alto para que el barco más lejos lo alcance a mirar y tenga una luz de guía. Y eso es lo que hace nuestro Señor Jesús a través de cada uno de nosotros para todo aquel que en Él cree. Los guía al arrepentimiento. Iglesia, nuestro deber y nuestro trabajo es mucho más que simplemente, Señor, bendíceme, protégeme, líbrame. Es más que todo eso. Iglesia, nosotros ya estamos completos en Él. Él ya declaró bendición, no pida bendición. Ya hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Ya estamos bendecidos. Mire cuál es la ventaja, que si morimos, morimos en Él. Nuestra resurrección está garantizada. ¿Cuál es el miedo, pues? Salgámosle al toro, dicen por ahí. Salgámosle con fe. ¿Qué? No podemos hacer esto. Necesitamos salir. Y no me estoy refiriendo que se la pase en la calle para arriba y para abajo. Sea consciente. Tenga precauciones, somos humanos, somos vulnerables, podemos caer en las trampas del enemigo. Protéjase, pero haga su obra de evangelismo. Salga a la calle para brillar. Sin duda se va a encontrar en situaciones. Sin duda se va a encontrar en situaciones difíciles. Pero ¿dónde cree que brilla la luz? En las tinieblas, entre las tinieblas. Hagámoslo, mis hermanos. Si esto es de Dios, y usted lo entiende por el Espíritu, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Y como dice el político, he dicho. Señor, gracias por tu palabra. Yo ruego no solamente, Señor, por los que estamos aquí hoy, sino por los que están allá afuera. Nosotros tenemos que estar aquí hoy. Y venimos a esta hora precisamente, pero para salir afuera a través de los medios de comunicación.
Gracias por esta oportunidad. Gracias por Jaime y todo su equipo. Gracias por todos nuestros hermanos que adoran al Señor con alabanza, los cantos y los instrumentos. Y gracias, Señor, por esta oportunidad de compartir tu palabra. Si esta tu palabra es lo que tú deseabas, solamente te ruego que respaldes a cada uno de mis hermanos, que como iglesia fuera de las cuatro paredes, hoy es el día para brillar. Hoy es el día para que salgan a encontrarse con situaciones que sí son de tinieblas, pero que es allí precisamente donde hemos de encontrar que somos luz. Tú darás testimonio de ello a cada corazón por tu espíritu, porque eres un Dios intrínseco, que está dentro de nosotros, no solamente operando para nuestro beneficio, en este caso la transformación interna, pero para manifestarla, para que todos vean que en verdad sí se puede. Sí se puede vivir en santidad, sí se puede vivir sin pecar, si se puede cambiar el carácter, si se puede cambiar el vocabulario, si se puede eludir los pensamientos, si se puede permanecer firmes a ti. Esa es nuestra luz para el mundo. Bendice pues, Señor, a los que han de creer por la palabra de nosotros. Como cual oración nuestro Señor Jesús, sé que hoy será contestada y solo será para tu gloria, porque te adoramos en espíritu y en verdad. Y así decimos muchas gracias, Señor. Amén.